Cierra tus ojos y coloca la mano en tu corazón. Quiero orar por ti. Espíritu Santo, muchas gracias. Porque nosotros sabemos que de ti vienen todas las cosas. Y hoy necesitamos de una palabra del cielo. Algo, Señor, que nos dé instrucción, ánimo, sustento para nuestra vida espiritual, que fortalezca nuestra vida emocional, que nos dé una noción de futuro. Porque hay personas que están aquí que están tan perdidas que no logran encontrar una palma de mano frente a sus ojos, mas hoy declaramos que saldremos de aquí con un destino trazado por el cielo. Saldremos de aquí alineados con lo que los cielos están diseñando para nosotros. Muchas gracias por esta noche. Ten libertad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice así: para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Atentos ahora a la parte B del versículo. Porque hace que el sol se levante sobre malos y buenos, y que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Mucha gente dice lo siguiente: yo no entiendo por qué tal cosa le sucedió a fulano siendo un hombre de Dios. O no entiendo cómo es que Mengano, siendo tan mundano, consiguió ese ascenso. Tendemos a juzgar nuestras victorias terrenas por nuestra relación espiritual. Entonces, si yo sirvo mucho a Dios, yo debería estar bien financieramente. Yo debería estar blindado contra cualquier accidente físico. Yo debería estar protegido contra ofensas, rechazos o cualquier problema emocional. Y quien no sirve mucho a Dios o ni siquiera considera a Dios, debería estar sufriendo. Ese es el pensamiento plural. Es lo que todo el mundo, el colectivo, piensa. Si tú dices, yo pienso diferente, entonces tú eres una excepción. La mayoría piensa así. Si yo estoy sirviendo mucho a Dios, me tiene que estar yendo bien. Y quien no está sirviendo a Dios, le tiene que estar yendo mal. ¿Es más o menos eso o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben por qué a veces no avanzamos en la vida? Porque no logramos ser sinceros con nosotros mismos. En estos días yo estaba hablando con un hermano y él dijo así: hermano, es tan agradable orar, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. Y comenzó a hablar y yo le dije, yo concuerdo que tenemos que estar en la presencia de Dios, pero para mí no es agradable orar. Caramba, qué escándalo. Él dijo, ¿qué? Le dije, no me gusta, es difícil. No es que yo no lo haga, yo necesito hacerlo. Mas yo tengo que ser sincero con Dios y conmigo mismo y decir que no es placentero para mí pasar una hora orando, mas yo necesito hacerlo. Y a veces queremos disfrazar nuestras limitaciones diciendo, no, conmigo no. Yo entro en la presencia de Dios y me quedo solo con papá. Y así pasa con un montón de cosas. Si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y con Dios, no vamos a salir del lugar en el que estamos. No avanzamos a ningún lugar. Entonces voy a preguntar una vez más. ¿Es más o menos así que solemos pensar o no? Quien está sirviendo a Dios le debe ir bien, quien no está sirviendo a Dios le debe ir mal, ¿sí o no? Pero vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45 que dice, no es así. El Dios al que tú le sirves o el Dios al que la persona que está allá afuera no quiere servir hace que el sol salga para los dos. Quien es bueno va a tener sol en el rostro y quien es malo va a tener sol en el rostro. Quien es malo va a tener lluvia para regar las plantas, para hacer las flores florecer, y quien es bueno también va a tener la misma lluvia. Es igual para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de servir a Dios? Primero lo que hacemos es desconsiderar la eternidad, porque estamos tan enfocados en las cosas naturales que solemos desconsiderar que al servir a Dios ya nos adentramos en la eternidad cuando cerremos los ojos en la tierra. Pero eso no es suficiente, siempre queremos más. Lo más difícil Dios ya lo dio, listo, su nombre está en el libro de la vida. No, pero yo quiero más. Resulta que no nos alegramos con regalos grandes. Eso sucede mucho con los niños. Nosotros tenemos 3 hijos. Yanina, mi esposa, está aquí. Estamos esperando nuestro 4º hijo. Amén. Hay gente trabajando en este país. Mientras unos descansan, hay otros practicando la palabra. Vamos rumbo a nuestro 4º hijo.
¿Y qué fue lo que nosotros descubrimos? Que esforzarte por dar el mejor regalo es exagerar. Porque para un niño eso no hace ninguna diferencia. De aquí a un mes, él abandona el regalo siendo el mejor, el más caro, aquel que tú ni podías comprar, o siendo aquel de 10 reales del mercadito de verduras. Él lo va a abandonar de cualquier manera en un mes o menos. A veces en 2 o 3 días para tu excepción. Porque no valoramos lo que ya tenemos en nuestras manos, sino que valoramos lo que aún estamos por ganar. Es por eso que muchos acaban con su matrimonio, porque no valorizan lo que Dios ya colocó a su lado. Por eso también hay muchos murmurando del empleo que tienen. Ni siquiera saben cómo sería su vida sin empleo, por eso están murmurando. No logramos valorar lo que ya tenemos. Entonces Dios ya nos dio la eternidad, nos dio la salvación, pero tú sientes que no está bien. Estás esperando cuál es el próximo regalo. ¿Qué viene ahora de nuevo? Y a pesar de que ya tengas el mayor de todos los presentes, Dios sabe cómo funcionan los hijos y Él resolvió crear un sistema de recompensa que se llama en la Biblia galardón para bendecirte mientras estás aquí. Es porque mientras Jesús no vuelva y tú no partas para la eternidad, puedes quedarte aquí 40 años o 50 años más y no necesitas vivir una vida miserable o corrompida o de sufrimiento, solo porque ya tienes la salvación. Existen opciones. El problema es que la lluvia va a caer sobre ti, sirviendo a Dios o no, y el sol va a brillar sobre ti, sirviendo a Dios o no. Entonces tienes que saber que servir a Dios no tiene nada que ver con las cosas que Él te puede dar aquí en la tierra, porque hay gente que nunca le sirvió a Él, no irán al cielo cuando mueran, pero están siendo bendecidos por Él aquí, por más contradictorio que parezca. Porque una cosa es que aceptes a Jesús y otra cosa es cumplir los principios de Jesús. Por ejemplo, hay gente que nunca aceptó a Jesucristo, mas honran a sus padres, por eso es que viven hasta los 90 años. Mientras que hay otros que aceptaron a Jesús y están peleando de frente con el papá, molestando a la mamá, trancándole el teléfono en la cara, llega el cumpleaños de la mamá y fingen que no se acuerdan para no darle regalo, o sea, no los honran. Pero quieren tener longevidad. Pero la Biblia dice que quien honra a padre y madre vivirá mucho en la faz de la tierra. Entonces es así, los principios están bien escritos. Somos nosotros los que fingimos que no leemos. ¿Están captando esto? Abra conmigo la Biblia en Job capítulo 1 para entrar en la palabra de hoy después que di una breve introducción. Job capítulo 1 dice lo siguiente. ¿Quién aquí conoce la historia de Job? Levante la mano, los que ya saben cuál es el fin de la historia. No creo. Bajen. ¿Quién no conoce la historia de Job? No tengo ni la mínima idea de lo que usted está hablando, Pastor Job. Levante la mano. ¿Alguien? 3, 4 personas. Amén. Voy a dar un repaso rápido. La mayoría conoce. Qué bueno. Job capítulo 1, versículo 1 dice así. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era... Este era un hombre sincero, digan bien alto, sincero, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. En su opinión, este era un hombre bueno o malo, justo, sincero, temeroso a Dios y apartado del mal. Te puedo asegurar que es muy difícil hallar ese tipo de hombre. Solo en cuanto a la sinceridad ya fallamos todo el día. Desviarse del mal. A veces no eres un pecador en sí, en el sentido de estar todo el día atrás de un pecado, sino que no logras desviarte del mal. ¿Será que alguno concuerda conmigo? Pero Job, él era sincero, justo, con él no existían dos caras, no había eso de hacer las cosas a lo brasilero, él era justo, era temeroso a Dios, el temor de Dios estaba siempre adelante en cualquier situación en la vida de Job y él se apartaba del mal. Y el versículo continúa diciendo que él se despertaba por la madrugada y oraba y hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Porque Job pensaba así, si mis hijos un día cometen pecado contra Dios, Dios va a recordar mi oración, mi sacrificio y va a perdonar a mi familia. Él no era solamente justo, bueno, temeroso a Dios y apartado del mal. Él era un hombre totalmente conectado con el cielo. Estamos hablando de un hombre súper espiritual. Porque yo no sé cuándo fue la última vez que tú te levantaste de madrugada para dar una ofrenda a Dios y orar, mas Job hacía eso todos los días. Y ese hombre está en casa y llega un mensajero y le dice, prepara tu corazón, porque yo tengo una mala noticia. ¿Cuál? Vino un meteoro de fuego del cielo
cayó sobre todo tu ganado. Él era el hombre más rico de Oriente. En aquella época solo existía el Oriente, no existía el Occidente. Quiere decir que él era el hombre más rico del mundo. Y esa bola de fuego cayó del cielo, que la Biblia lo llama de fuego que cayó del cielo, consumió todo tu ganado, murieron todas tus ovejas, bueyes, vacas, perdiste todo el dinero que tenías. Mientras ese todavía hablaba, llegó otro y le dijo así: prepara tu corazón. ¿Qué fue? Sopló un fuerte viento y derrumbó la casa en la que estaban todos tus hijos. Todos murieron. No obstante, Job, además de eso, contrajo una enfermedad y se le comenzó a podrir la carne. Entonces ahora él estaba enfermo, pierde todo su dinero, todo lo que había acumulado en la vida, y pierde lo principal aquí en la tierra, con lo que uno se conecta más emocionalmente, que es la familia. Todo eso él lo pierde en un día. Hay personas que necesitan pasar los dolores poco a poco. Si pierden el empleo, pasan 3 meses mal, van pasando por eso, y la próxima pérdida viene de aquí a 3 años. A veces un amigo del que gustabas mucho comienza a hablar mal de ti y pierdes esa amistad. Pero Job no perdió un amigo o perdió el empleo. Él perdió todo lo que era importante en un solo día. Él perdió todas las cosas principales en la vida de un hombre: la provisión, que era su trabajo, su sustento, su riqueza, su familia y su salud. Todo solo en un día, a pesar de ser un hombre súper espiritual. En la palabra de hoy yo quiero enseñarte una cosa. Dios no es un Dios que evita cosas. Dios es un Dios que te enseña a lidiar con las cosas. Mientras tú estés creyendo que Dios tiene obligación de evitar algo en tu vida, siempre vas a quedar disgustado con Él. ¿Por qué? Vas a un entierro y vas a decir: ¿por qué? Porque las personas mueren. Niños mueren, ancianos mueren, personas de mediana edad mueren. Miren qué cosa interesante. ¿Dios es un Dios natural o Dios es un Dios sobrenatural? ¿Tienen alguna duda de eso? Dios no es natural. Dios es sobrenatural. ¿Morir es natural o sobrenatural? Todos los seres humanos no van a morir. Entonces, ¿qué es lo que un Dios sobrenatural tiene que ver con algo natural? Entonces, cuando alguien muere, usted cree que Dios mató a esa persona o lo permitió. No logras lidiar con la muerte porque siempre estás responsabilizando todo a cuenta de Dios. Así, si estoy en la iglesia, estoy haciendo todo bien, entonces Dios no va a dejar que ninguno de los míos muera. Nunca voy a perder mi empleo, nunca voy a recibir un diagnóstico. Sin embargo, hay personas que están viniendo a la iglesia que ya recibieron varios diagnósticos. También hay gente aquí que ya perdieron seres queridos, hay quienes ya fueron despedidos, pero creemos que Dios es un Dios que evita cosas y no. Dios es un Dios que te enseña a lidiar con las cosas que te suceden a ti. Porque Job no entró en la historia porque era perfecto y nada le sucedió. Job entró en la historia porque él usó su dolor para superarlo, enseñar a todo el mundo y así escribió su propio futuro. O sea, el dolor, cuando vino a la vida de Job, así como vino en su vida y en la mía, tiene 2 destinos preparados. El dolor viene con 2 destinos preparados. El sufrimiento, si perdiste a alguien, sufrimiento. Perdiste el empleo, sufrimiento. A quien tú amabas te traicionó, te apuñaló por la espalda, sufrimiento. El dolor puede darte un sufrimiento o el dolor puede darte un crecimiento. Son los únicos 2 destinos del dolor. El dolor es obligatorio. Es inevitable, va a venir para todos, mientras que el sufrimiento es opcional. Tú puedes usar el dolor para crecer o para sufrir, depende de cómo tú estás conectado con Dios para lidiar con las cosas que te suceden. Hace un tiempo un hermano vino a pedirme: pastor, ¿puede orar por mí? Porque yo perdí mi empleo, estoy desesperado. Y oramos. Pasó un mes, él me encontró y me dijo: pastor, la oración dio resultados. Dios es Dios de verdad. Es gracioso porque quien está allá afuera y nunca sirvió a Dios, tiene empleo y no hizo ninguna oración para eso. Mas otros creen que le pidieron una oración al pastor y por eso Dios les dio un empleo, que no fue su preparación o su currículum. Creemos que Dios nos va a colocar delante de aquellos que tienen más preparación. Vivimos fantaseando un Dios. Eso es fantasía de nosotros. Y bueno, él dijo que dio resultado en mi oración. Dijo así: resultó, pastor, estoy empleado. 2 semanas después él regresó y me dijo: pastor, me despidieron de nuevo. Ore por mí. Le dije: no, yo no voy a orar por ti de nuevo. ¿Por qué?
Porque no es posible. O tú eres un incompetente y no logras mantener un empleo, o Dios no te quiere en un empleo. Ese hombre hoy es uno de los mayores exportadores de productos de belleza de Brasil para afuera. Solo que para él convertirse en empresario, él tuvo que lidiar con el desempleo. A veces estás pidiendo algo a Dios y Dios dice, no te voy a dar eso, porque yo no quiero darte un empleo, yo quiero darte una empresa. Aprende a lidiar con eso. Solo que no sabemos lidiar con la pérdida, no sabemos lidiar con el dolor. Queremos que Dios encuentre la manera para lo que queremos, mas Dios justamente permite los dolores y las decepciones de la vida para que aprendamos a lidiar con las cosas. Solo que no aprendemos a lidiar con nada, no crecemos, no nos desarrollamos, no maduramos. Muchas cosas sucedieron en tu vida para que aprendieras a perdonar. Tú dijiste, Dios, aparte eso de mí. Dios dijo, solo si aprendes a perdonar y tú no perdonas, tú prefieres que todo continúe siendo un caos antes que humillarte y pedir perdón. Las cosas pasan por igual sobre los justos y sobre los injustos. La diferencia es que sobre los justos siempre hay una salida. Sobre los buenos siempre hay un futuro. Sobre quien le sirve a Dios hay un auxilio, hay una salvación, hay un consejo, hay un milagro. Lo que le sucedió a Job fue una tragedia. Y nosotros podríamos tomar esa historia de Job y fingir que no sucedió porque él era un hombre temeroso a Dios, un hombre casi que perfecto. Y vino toda esa tragedia sobre la vida de él, es claro. La lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. El problema no es lo que sucede contigo, grábate eso por favor. El problema no es lo que sucede contigo, el problema es lo que tú haces con aquello que te sucedió. Me engañaron, me traicionaron, perdí todo mi negocio. ¿Y qué es lo que vas a hacer en relación a eso? ¿Vas a quedarte 5 a 10 años luchando judicialmente, reclamando con todos tus vecinos, reclamando que Dios no existe, o vas a madurar ahora y vas a aprender a hacer negocios de verdad? Mi marido dijo que si iba a ir de la casa, Dios no lo puede permitir. Espera ahí, déjame aprovechar este momento de dolor para hacer una autorreflexión y saber si él quiere irse de la casa porque yo estoy fallando en alguna cosa o si él necesita mejorar en alguna cosa en su carácter. Porque muchas veces los dolores, en el caso de Job fue así, van a traer una autorreflexión. Job quedaba sentado rascando sus heridas y pensando, reflexionando sobre todo. Hasta que un día Dios, usando uno de sus amigos, le dice, Job, tu primer estado, ¿cuál era el primer estado de Job? El hombre más rico de Oriente, un hombre que tenía ovejas, bueyes, casas, hijos. Tu primer estado va a parecer pequeño delante de todo lo que yo voy a hacer. Eso ahí solo lo tiene quien sirve a Dios. Esa palabra de destino, solo tú la puedes tener. Esa palabra de certeza de futuro, solo tú la puedes tener. Yo no sé lo que ya sucedió en tu vida. Yo sé que el Dios que vino esta noche te va a sacar de ahí. El problema es que cuando las primeras cosas comienzan a salirse de los rieles, comienzan a salir mal las cosas, empezamos a murmurar contra Dios. ¿Será que Dios existe? ¿Será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que ese pastor tiene oración fuerte? O sea, no es posible. Siempre nos inclinamos a la murmuración, a la reclamación, todo eso que hiere nuestra fe, congela nuestro corazón, en vez de confiar en que Dios tiene un propósito con las malas noticias, con los dolores y con las frustraciones que vivimos. La Biblia ya nos avisó, en el mundo tendremos mas ten de buen ánimo, yo vencí el mundo. Porque Jesús dice, yo no voy a librarte de la aflicción, yo solo voy a darte la seguridad que en medio de la aflicción yo voy a estar allá. Los discípulos estaban en el barco. De repente comenzó una fuerte tempestad. Los discípulos comenzaron a murmurar diciendo, ¿y ese que está durmiendo? ¿Saben quién estaba durmiendo? El único que estaba durmiendo, Jesús. El portador de los milagros, el autor y consumador de la fe, un hombre que sostenía todo poder en sus manos, estaba dentro de un barco que estaba en peligro.
Porque por más que Jesús estuviera en el barco, la tempestad vino de cualquier modo. Jesús estando en el barco, las olas se agitaron de igual modo. Jesús estaba en el barco y todo el mundo tenía miedo de igual modo. Porque la presencia de Jesús no inhibe lo que viene contra ti. Mas prepárate para salir cuando Él viene, cuando las cosas pasen. La presencia, aquí sucede, cuando la tempestad viene, Jesús se levanta y da una orden. Cuando la tempestad venga, tú no tienes que estar con miedo ahí en el barco, tienes que esperar que Él dé una orden, porque es bajo la orden de Él que tú sales de la tempestad. Cuando Dios le dice a Job, tu primer estado va a parecer pequeño delante de lo que yo todavía voy a hacer, sucedió porque Dios le dio el doble de hijos, el doble de ganado, dio todo al doble para Job. Job no entró en la historia porque fue perfecto, él entró en la historia porque superó su dolor. Tú puedes seguir lamentándote, haciéndote la víctima. Ay, yo sufro mucho, esto es una injusticia, tú no conoces mi pasado, mi papá, fulano, mengano, el gobierno. Tú puedes continuar culpando a todo el mundo, victimizándote, más la verdad, el poder de los poderes está en ti, Dios está contigo. Tú no sales de esa situación solo porque todavía no has aprendido a escuchar la última palabra. Aquel que tiene la última palabra. Actualmente, en este mes, yo estoy pasando una situación muy delicada que trae una incomodidad muy grande. La primera cosa cuando estás en una situación delicada e incómoda es que quedas intentando tomar decisiones. Voy a hacer tal cosa, voy a llamar a fulano, voy a intentar esto. Lo primero que llega a tu mente es, ¿por qué Jesús continúa durmiendo si la tempestad está aquí y yo estoy pensando ya en saltar del barco? Cuando las olas comienzan a golpear, parece que el miedo llega más alto que la confianza en aquel que aún está durmiendo, pero se va a despertar para dar palabra. Job estuvo días lamentándose, rascando sus heridas. Mas en el momento cierto, el Dios que hace los milagros suceder, soltó una palabra. Y toda restitución comenzó a venir sobre la vida de Job. Dios te trajo esta noche aquí para decirte lo siguiente. Tú estás en el mundo natural y estás sujeto a cosas naturales, accidentes que ocurren, quiebras financieras que suceden, personas que te juzgan, personas que te traicionan, personas que te hieren. Necesitas aprender a lidiar con eso. Hoy yo subí una frase en Twitter diciendo lo siguiente. Nos especializamos mucho en ángeles, demonios, en cosas espirituales con las que raramente lidiamos, mas nunca nos especializamos en seres humanos, que es con quien tenemos que lidiar todo el día. Tenemos todo sobre ángeles, tenemos todo sobre demoniología, tenemos todo. Las personas quieren saber todo sobre lo espiritual. ¿Cuántas veces vas a ver un ángel en tu vida? No sé, más quieren estudiar todo. Ahora del ser humano que ves todo el día no entienden nada. Ahí cuando la persona es egoísta contigo, envidia lo que tú compraste, cuando ella quiere tener tu vida, cuando ella te critica en las redes sociales, cuando viene algo que es del ser humano, típico del ser humano, quedas en depresión, sientes rabia con Dios, piensas que nada sirve. ¿Por qué no aprendiste a lidiar con el ser humano? Todo el mundo puede aprender, inclusive quien no conoce a Dios puede aprender. Para de transferirle a Dios las cosas que tú deberías de hacer en medio de la tempestad. Para de cargar la culpa en Dios o en el diablo de las cosas que tú deberías aprender en medio del dolor. Porque tú nunca creces ni aprendes nada cuando estás paseando en Disney o cenando en París. Es cuando no tienes ni un centavo más en el bolsillo que comienzas a conocer al Dios de la provisión. Es cuando el diagnóstico llega que conoces a Jehová. Es cuando las cosas se salen de control que conoces a Jesús que está todavía en el barco y puedes soltar una palabra. Si necesitaras de un personal de seguridad hoy, ¿te gustaría que esa seguridad personal fuese un policía normal o un policía del BOPE? ¿Ah? Del BOPE. ¿Cuál es la diferencia entre un policía normal y un policía del BOPE? El entrenamiento. ¿Quién sufrió más? ¿El sujeto del BOPE o el policía común? ¿Quién pasó por más dolor? ¿Quién pasó por más aflicción?
Yo conozco a algunos que ya participaron en el curso, meten a 40 en una sala, sueltan un gas lacrimógeno y los dejan ahí. Ese es el entrenamiento del BOPE. O sea, todo el mundo quiere andar con quien superó más dolores, porque quien superó más dolores ya no cae delante de cualquier dolor. Tiene experiencia para lidiar con esta vida, tiene fe que las cosas van a continuar estando bien, porque si yo sobreviví en una salita de gas, yo voy a sobrevivir a cualquier cosa allá afuera. Si yo estaba en la tempestad y no se hundió el barco, ¿qué es lo que me va a hundir ahora? Dios te trajo hasta aquí para decirte lo siguiente: hay un motivo en ese dolor, hay un motivo en esa pérdida. ¿Estás frustrado? Hay un motivo. Dios quiere hacerte crecer hoy. Dios quiere llevarte a otro nivel ahora. Dios quiere hacerte madurar. Vas a salir de esa inmadurez emocional de creer que todo el mundo está contra ti. Hay gente que es tan problemática que hasta cuando no tienen un problema crean uno. Ay, esa hermana me está mirando raro. ¿Cuál hermana aquella? No, claro que no. Está mirando a otro lado. Claro que sí, me está mirando a mí. Burlona. Cizañera. Porque hay gente que en vez de usar las frustraciones y las decepciones de la vida para madurar y crecer, están siempre metidos en el pasado, cayendo en la murmuración, reclamando, cayendo en la blasfemia. Dios no existe, Dios no gusta de mí, Dios se olvidó de mí, ¿dónde es que está Dios? Como si tuvieses el derecho de preguntar de dónde es que está Dios. Mas está llegando la hora en la que nosotros vamos a madurar en la fe. En medio de nuestros peores días va a comenzar nuestro mejor momento, nuestra mejor temporada, la mejor fase de nuestra vida. Fue en mis peores días que yo comencé a vivir la temporada que estoy viviendo hoy. Quebrado en un cuarto, desesperanzado, debiendo financieramente, destrozado emocionalmente, sin fe en el mundo espiritual. Yo ya no creía en nada. En medio de mis peores días, en medio de mi peor tempestad, una palabra hizo que yo comenzara a vivir mi mejor temporada, mis mejores momentos. Tú no lo sabes, pero lo que parece ser el fin del túnel, en realidad puede ser el inicio de un nuevo ciclo, de una nueva fase. Es el fin de la fase antigua, estoy de acuerdo, mas es el inicio de algo nuevo. Tú puedes verlo como fin, pero Dios siempre lo ve como un comienzo. Tú ves que estás sufriendo, Dios está viendo que estás entrenando para algo mayor. Tú vas a ser valorado cuando salgas de ese dolor. Vas a tener otro nivel cuando hayas madurado ante el sufrimiento, ante la decepción, la amargura, cuando abandones las cosas que frenan tu futuro. Hay gente aquí que está paralizado, con la vida paralizada por causa de la palabra de una persona. Una persona dijo que tú no sirves, una persona lanzó una indirecta en las redes sociales, una persona te bloqueó en el WhatsApp. Hay gente que está sin dormir porque fue bloqueado en las redes sociales. En una generación en la que las personas tienen el poder de bloquear en las redes sociales, hemos aprendido a silenciar problemas y no a resolverlos. Es más fácil, yo lo voy a bloquear antes que ir a hablar con él, que ir allá y resolverlo. Y por causa de eso aumenta los dolores emocionales, aumenta el insomnio, aumenta el ataque de pánico, aumenta la depresión, porque estamos distanciándonos de personas. Mas de la misma forma que personas nos hirieron, son personas las que nos van a curar. Jesús, por entender todo ese proceso del ser humano, la única cosa que Él puede hacer para hacerte crecer realmente no es librarte de las cosas, sino estar contigo en medio de todas las cosas. Porque esas cosas que vienen sobre ti son para hacerte madurar. Imagina si Dios hubiera librado a David del oso. Si Dios hubiera librado a David del león, ¿cómo él sabría cómo derrotar a Goliat? Si Dios hubiera librado a David de Goliat, ¿cómo Israel hubiera conocido a aquel pequeño pastor de ovejas? Cuando Dios permite un Goliat levantarse en tu vida, no es para ofenderte, es para hacerte famoso. Porque el nombre de David sonó por todo Israel
después de Goliat. Si fuese hoy, en esa generación mimimí en la que vivimos, ¿por qué Dios envió un gigante a mi vida? Dios no existe. Mas sin gigante no hay cómo llegar al trono. Sin oso y sin león, que fueron los animales que David tuvo que matar antes de Goliat, no hay experiencia física para que puedas derrumbar a un gigante. Entonces, aquello que Dios permitió hasta hoy en tu vida no fue para hacerte sufrir, fue para hacerte crecer. Si hoy yo tuviera una varita mágica aquí y dijera así, voy a borrar todos sus dolores, todos sus recuerdos dolorosos. Mucha gente diría, yo quiero, borra aquella persona de mi mente que me traicionó, borra aquella fulanita que habló mal de mí, borra. Mucha gente quisiera eso. Mas si yo hiciera eso, tú pierdes toda experiencia y crecimiento que tienes hoy. Volverías a ser un niño totalmente sin noción de nada. Porque la experiencia que tienes hoy, el poder de tomar decisiones que tienes hoy, es fruto de lo que aprendiste con los errores del pasado, con los dolores del pasado. Ahora, si ves bíblicamente, la tragedia se repitió ¿cuántas veces en la vida de Job? ¿Cuántas veces los hijos de él murieron? Una. ¿Cuántas veces él perdió sus bienes? Una. ¿Cuántas veces él se enfermó? Una. Porque el dolor viene para enseñarte y solo vuelve si tú no aprendes. Job aprendió. Entonces el dolor no necesitaba regresar más, no había más espacio para volver. Las personas dicen, me despidieron y 2 meses después me despidieron de nuevo. Es porque no aprendió lo que debía hacer. Ahí Dios manda la prueba de nuevo, porque tú solo pasas para el próximo año lectivo. Si pasas la prueba, repetiste, sacaste notas bajas, entonces tienes que repetir el año. ¿O ustedes creen que en el mundo espiritual es diferente? El dolor solo vuelve si no aprendiste con la primera. Y de la misma forma que el dolor solo sucede una vez, siempre y cuando tú aprendas. ¿Cuántas veces el fuego cayó del cielo con Elías? Una. ¿Cuántas veces Lázaro resucitó? Una. ¿Cuántas veces el paralítico del estanque de Betsata andó? Una. Porque los milagros suceden una vez. Si tú necesitaste 2 veces, entonces hiciste alguna cosa mal en ese proceso. Dios es perfecto. Él crea toda planificación para que tú crezcas en la tierra. Porque solo cuando tú creces, el nombre de Él es glorificado. Yo nunca vi el nombre de Jesús ser glorificado. Caramba, aquel hermano se convirtió en mendigo. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Estás pasando hambre. ¡Qué bueno! La gloria de Dios. Eso no existe. Ahora, estás en un empleo mejor, tu matrimonio está prosperando, tus hijos son una bendición, el nombre de Dios es glorificado cuando tú eres levantado, el nombre de Dios es glorificado cuando tú estás creciendo. Es por eso que Él permite las tempestades en el barco, para que continúes creciendo, porque Él tiene interés en ver el nombre de Él glorificado, pero tú tienes que estar maduro para que eso suceda. Yo no temo a lo que pueda venir sobre mí. Yo temo que venga algo sobre mí y Jesús no esté en el barco. Yo no puedo prevenir lo que va a suceder en mi vida ni en la tuya, mas yo puedo tener la seguridad de que independientemente de lo que pase, Dios va a continuar conmigo y yo voy a continuar con Él. Aquello que tú no puedes controlar, solo descansa, que Dios sí puede. Ahora, de lo que Él te deje a ti controlar, tienes que saber que Él saca sus manos de allí sabiendo que tú lo puedes hacer. Puedes ser un profesional mejor, hazlo, porque Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Puedes ser un marido más educado, más cortés, más romántico. Entonces hazlo. Dios no va a galantear a tu esposa por ti. Puedes ser más inteligente financieramente para que tu empresa prospere. Hazlo.
Seguro que Dios ya te dio varios momentos malos en las finanzas para que tú aprendieras a lidiar con eso. Si no aprendiste, Dios regresa. Quédate tranquilo hasta que tú aprendas. Puedes ver que hay personas que quiebran una, quiebran tres, quiebran 4 veces y lo ven bonito. Yo solo quebré una. Porque cuando quebré dije, nunca más en mi vida voy a pasar por lo que estoy pasando ahora. Nunca más. Hoy cuando alguien me dice así, Tiago, ¿por qué tú no compras la nueva Land Rover tal? Le digo, el hermano me va a dar, usted me va a dar, es un regalo. No, hermano, usted ya quebró. No, entonces usted no tiene ninguna autoridad para sugerir carros en mi vida. Si usted hubiera quebrado, sabría exactamente lo que sucede con quien gasta lo que no tiene. Si usted ya pasó hambre, sabría que caer de nuevo en eso es algo que nadie quiere. No soy yo quien va a comprar lo que opinen los demás. Porque cuando yo compre y sea hora de pagar la cuota, ellos van a desaparecer. Las personas se la pasan sugiriendo, ay, compra ropa, compra aquel reloj, págalo en 10 meses. Luego desaparecen cuando comienzas a atrasarte en los pagos. Desaparecen. Entonces no me vengas a decir nada porque yo aprendí con el dolor y a eso no voy a volver. Yo aprendí con la quiebra y nunca más voy a quebrar. Si tú aprendiste, no hay espacio para que eso vuelva. El problema es cuando tú no aprendes. Hay gente que no aprende, que quieren continuar haciéndose la víctima, quieren creer que todo es una injusticia. Dios le dice, no, conmigo no. Puede ser con cualquier persona, con tu vecino, allí puede que consigas una atención de 10 minutos. Ay, pobrecito, estoy injusticiado, pero yo conozco tu corazón. Dios sabe cuando tú podrías haber hecho más. Él sabe cuando tú podrías hacer más de lo que estás haciendo. Él sabe cuando tú podrías crecer más de donde estás hoy. Y por Él ser un Padre tan misericordioso, Él quiere que tú crezcas a pesar de tus errores y continúa mandándote entrenamiento, eso que tú llamas de problemas. Él continúa mandando madurez, eso que tú llamas de dolor. Él continúa enviándote nuevas oportunidades, eso que tú llamas de fracaso. Lo más bonito de todo eso, de todo lo que yo pasé en la vida, de todo lo que Job pasó, de todo lo que José pasó, David, cualquier héroe bíblico o héroes de la fe contemporáneos pasaron, es que con el dolor nosotros aprendemos y maduramos para nunca más regresar a eso. Pero hay una segunda cosa, después que tú aprendes cómo lidiar con el dolor, quedas apasionado con enseñar a las personas a que no regresen a eso tampoco. ¿Saben por qué yo estoy hoy en el altar? No es por obligación, no. No es porque un ángel me apareció y me dijo, comience a predicar. Hay quienes cuentan, un ángel me apareció, era Gabriel, me entregó un rollo que decía, predica la palabra. Conmigo no sucedió nada de eso. Conmigo fue lo siguiente, yo quebré e hice un pacto con Dios. Quien pase por mi vida no va a quebrar ni emocionalmente, ni financieramente, ni familiarmente, ni espiritualmente. Entonces Dios me colocó en el altar para hablar con el máximo de personas. Para que tú cuando pases por mi vida, nunca más vuelvas al pasado, nunca más vuelvas al dolor, nunca más saltes del barco en medio de la tempestad. Entonces fíjate qué cosa linda, porque es en medio del dolor que tú puedes descubrir tu propósito. Es en medio del sufrimiento en donde puedes descubrir tu llamado. Lo que yo hago hoy, yo lo descubrí en medio de la quiebra. Si aquella quiebra no hubiese venido, yo todavía estaría detrás de una mesa de escritorio. ¿Cuántas personas se estarían perdiendo esto? Yo recibo centenas, miles de testimonios todos los días de conversión. Maridos que regresaron a sus casas, hijos que dejaron las drogas, personas que empezaron en un buen empleo o por causa de nuestros libros o por causa de los videos de internet. Yo me quedo pensando, y si yo estuviera cómodo detrás de una mesa de escritorio, si la quiebra no hubiese venido, si la tempestad no hubiera agitado mi barco, ¿cuántas personas se estarían perdiendo? ¿Cuántas personas se van a perder si tú no superas ese dolor?
¿Cuántas personas se van a perder si tú no superas ese sufrimiento, esa decepción, esa quiebra y comienzas a vivir tu propósito y tu destino en esta tierra? Hay mucha gente que necesita de ti. Hoy tú crees y dices, pastor, yo no sé nada, mas lo poco que tú sabes es mucho para quien no sabe nada. Dios quiere usarte, déjate usar. Tú solo necesitas aprender de lo que estás pasando. Yo voy a predicar sobre qué. Tú predicas sobre aquello que venciste. Predicar no estoy hablando en el púlpito, no. Allá en tu trabajo. No sé cómo hablar de Jesús. Si tú ya venciste alguna cosa, si tú no venciste nada en la vida, va a ser difícil hablar de Jesús. Ahora, yo dudo que tú, que venciste una quiebra conyugal, tu marido ya iba a irse de la casa, Dios restauró y tú no tienes autoridad, palabra en la boca para predicarle a alguien. Yo lo dudo. Porque tú solo tienes autoridad cuando vences una batalla. El problema es que te pasas toda la vida huyendo de problemas, huyendo de batallas, entonces no tienes experiencia para contarle a nadie. Y es por eso que Dios dice, calma, yo mandé todo eso justamente para que tú aprendieras, para que tuvieras historia para contar, para que tengas experiencia, porque cuando tú tienes experiencia, el miedo de hablar se pierde, te sientes a gusto de hablar con la gente. Lo que yo estoy predicando aquí hoy para ustedes no es teología, es lo que yo pasé. Si yo no hubiera pasado por eso, no tendría autoridad para explicar. Una vez un joven me dijo, pastor, yo fui abusado en la infancia. Yo no sé por qué Dios permitió eso. Yo le dije, mira, las cosas suceden para buenos y malos, justos e injustos. Le suceden a gente buena y a gente mala. Tú tienes dos opciones, quedarte siempre echándole la culpa a Dios, porque Él dijo así, Dios no me protegió cuando yo era pequeño, yo no escogí eso. Yo le dije, tienes razón, tú eras pequeño, tú no escogiste. Pero hoy, ahora tú estás grande, tú puedes decidir qué hacer con eso. ¿Para qué me sirve eso? Él me preguntó. Y yo le dije, por ejemplo, yo, con toda la sabiduría que Dios me dio, con maestría y con doctorado en los Estados Unidos, no consigo enseñar a las personas a lidiar con el dolor de una violación, de un abuso sexual. Tú sí puedes hacerlo. Tú logras reconocer el dolor en la mirada de una persona que pasó por algo igual o peor y curar a esa persona con una palabra de autoridad. Yo no lo logro, solo consigo ser superficial. Dios te dio una experiencia de vida que puede convertirse en dolor o puede volverse crecimiento. Puedes quedar ahí abajo llorándote toda la vida o puedes estar en el altar dando testimonio. Tú decides lo que haces con tu dolor. Tú decides lo que haces con tu sufrimiento. Tú decides si ser aquel que se queda cotorreando cuando las olas están golpeando el barco o aquellos que están esperando con los ojos fijos en Jesús que puede librarte, que puede liberar una palabra. Tú decides. Job decidió, recibió restitución al doble de todo lo que tenía. Y todos los otros hombres y mujeres de la Biblia, la misma cosa pasó. Dios me trajo hasta aquí hoy porque llegó el tiempo de nosotros crecer después del dolor, después del sufrimiento, después de las frustraciones. Tú entraste aquí esta noche con mucho dolor. Tu sufrimiento es tan agudo que no logras ver una palma de mano ante tus ojos. Estás aquí, mas no sabes cómo va a ser mañana. Estás aquí, mas no tienes la mínima idea. Comenzaste tu matrimonio, pero no sabes si va a terminar. Estás en la empresa y no sabes si vas a prosperar o si va a quebrar. Estás completamente ciego porque los dolores, las frustraciones, las dudas, la falta de fe te tomó por entero. Tú entraste aquí exactamente con esas palabras que estoy diciendo. Tú que entraste aquí hoy así, yo necesito que vengas al frente ahora porque voy a darte un abrazo y a declarar palabras sobre tu vida. Solamente las personas con temor y temblor, solamente las personas que encajan en ese perfil que acabé de decir, que entraron aquí hoy con dolor y sufrimiento, no encuentran una palma de mano delante de sus ojos, no saben lo que van a hacer mañana, no saben qué será de su vida profesional, emocional, financiera, espiritual, no tienen noción de nada. Mas Dios te trajo hasta aquí, entonces ven al altar porque hay palabra del altar para ti hoy. Oh, Espírito Santo.